Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un privilegio estar esta mañana presentando el manjar espiritual. Siempre digo, este es el mejor almuerzo del sábado, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Es un gozo también compartir con nuestros hermanos de las diferentes plataformas que se unen a esta linda obra. Nuestros hermanos allá en el canal también, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Así que todos son bienvenidos. Usted ha elegido lo mejor, lo que eligió María. Lucas 10 dice que Marta estaba atareada y María sentada a los pies de Jesús. Y Marta, tan afanada y turbada hasta, porque Marta llegó un momento en que le dice a Jesús: mira, no es que mi hermana no me ayuda, una cosa es necesaria. No está diciendo que no es importante. Y María ha elegido lo mejor. Así que cuando usted toma tiempo para escuchar la palabra de Dios, cuando usted toma minutos para fortalecerse espiritualmente, usted está comiendo el maná celestial. Por eso Jesús dijo: mis palabras son vida. Cuando usted lee su Biblia, usted tiene vida eterna. Amén. Vamos a orar esta mañana para que sea el Santo Espíritu dándonos esa luz. Vamos a orar. Cierre sus ojos a los que están ahí en los canales. Amado Padre, gracias te damos. Es nuestro privilegio venir al trono de tu presencia mediante el mediador. Como decía el apóstol, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y mediante el mediador somos presentados como si nunca hubiésemos pecado. Su gracia, su manto de justicia se nos acredita mediante la fe en Jesucristo. Esta mañana queremos que tu Espíritu Santo, el Maestro único y eficaz de la verdad, revele tu palabra. Que tu palabra sea luz, que tu palabra venga a nuestras vidas. Como decía la sierva de Dios, la luz de los santos es como la aurora. Así que, Padre, danos ese crecimiento. Danos, Padre, esta mañana el gozo de ser ministrados por el Espíritu Santo. Que luego de tener tu palabra podamos entender y comprender que solamente en Jesús hay vida eterna. Bendice a nuestra hermandad, a los que están acá presentes en el templo y a los hermanos que están conectados por las diferentes plataformas. Sea tu bendición a cada familia. Si hay enfermos que en esta hora están recibiendo esta palabra, el médico por excelencia, Cristo Jesús, pueda sanar, pueda restaurar y pueda dar vida. Quédese con nosotros esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Esta mañana vamos a ir al libro de Isaías 5. El tema de esta mañana habla de la viña. Pero antes de ir a Isaías 5, nosotros tenemos que entender de que la obra de Dios, la obra de Dios siempre ha sido dada a los que producen los frutos. Esto es muy importante. Dios llama a todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace exclusividad de grupos. Nosotros no somos mejores que aquellos, ni aquellos son mejores que nosotros. Somos siervos de Dios. Amén. Y
cuando usted se ubica vea bien, en el libro vaya conmigo al libro de Juan 15, luego iremos a Isaías. En el capítulo 15 del libro de Juan, Jesús habla de la viña. Y él se presenta como, ¿verdad?, el labrador. Dice el Señor ahí, mire qué tremendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En primer lugar, aquí hay una verdad absoluta que usted y yo debemos de tener claro. ¿Quién es la vid? ¿Quién es la vid? Según el texto, mis hermanos, Cristo Jesús. Cristo Jesús. O sea, en ningún momento la obra es exclusiva de algún hombre. En ningún momento la verdad es pertenencia de alguna organización. Es Jesucristo. Esto usted tiene que tenerlo muy claro. Es Jesucristo. Y el Padre es el labrador. El Padre es el que va labrando, o sea, el que va cuidando, el labrador tiene que darle cuidado a esa obra, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora hablemos un poquito de que Dios, hermano, Dios ha estado trayendo esta obra desde tiempos antiguos. Y luego dice él, todo pámpano, note bien, que pertenecer a la viña de Cristo es condicional. Todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué pasará? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué cosa? Más fruto. Con esta introducción en mente, tengamos claro entonces, este texto nos da grandes verdades. Número uno, la vid es Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, yo solo soy un pámpano, yo solo soy una rama. Usted y yo pertenecemos, pero por la conexión a Cristo. No es que nosotros seamos los dueños. Nosotros estamos conectados a Cristo. Amén. Porque Él es la vid verdadera. Luego, el Padre es el labrador. Vamos a ir al libro de Isaías 5. ¿Saben? El profeta Isaías, un profeta enviado con un gran ministerio para Judá e Israel. Recuerden que todavía estaban las 10 tribus al norte, en un tiempo de apostasía, en un tiempo en el cual Dios estaba intentando que esas 10 tribus finalmente fueron barridas por los asirios en el 723 a.C. Y Isaías está tratando de volver al pueblo a Dios. En los evangelios nosotros vemos muchas parábolas. Era una manera de Jesús de dar la enseñanza. Jesús utilizaba las parábolas. La parábola de el rico y Lázaro, tenemos la parábola de las 100 ovejas, de las 99 y la oveja perdida, la parábola de la moneda, etc. Pero en el Antiguo Testamento es muy raro encontrar parábolas. Y esta es una de dos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Usted no va a ver muchas parábolas en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 5. La palabra de Dios dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Este lenguaje del amado lo hallamos a dónde más, lo hallamos en Cantares, la Biblia siempre tiene un lenguaje que hay una conexión. Y cuando uno se mete de lleno a la Biblia, hermano, cuando usted comienza a familiarizarse con su Biblia y lee un texto, y lee otro texto, y lee un libro, y entonces usted se va empapando y entonces comprende las Escrituras y tiene el gozo de leer también el espíritu de profecía de gran valía para la Escritura. Entonces usted descubre que los textos están interconectados y que un texto no es casualidad y que ese texto tiene conexión con el otro. Entonces el amado representa nuestro Señor Jesús en Cantares. Luego dice entonces, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, o sea, estaban las condiciones dadas para ser bendecido. Estaban las condiciones dadas para salir adelante.
vivimos tiempos difíciles, enfrentamos tiempos muy difíciles. Cada día escuchamos noticias difíciles acerca de la pandemia, escuchamos noticias difíciles acerca de la economía, escuchamos de muchas cosas, hermano. Pero, aún con todo, el Evangelio es la oportunidad para usted. El Evangelio es la oportunidad para mí, para poder tener una vida de victoria. Usted y yo estamos llamados a unirnos a Cristo, a ser bendecidos y ser bendición para otros. Porque siempre en la Biblia vamos a encontrar que cuando Dios bendecía a alguien, lo hacía con el propósito de que esa bendición llegase a todas las personas. Esto es un principio bíblico. Si usted es bendecido, no es para que solo usted lo sea, sino para que por usted la bendición de Dios alcance a otros. Es lo que le dijo Dios a Abraham, ¿se acuerdan? Por medio de ti bendeciré a quienes, a todas las naciones de la tierra. Esto es un principio bíblico. Dios te bendice. Y entonces usted dice, pero Dios me ha bendecido poquito, pero ese poquito, compartirlo con tu hermano. Porque ese es un principio, hermano. Y usted dice, ay, yo solo tengo esto. Bueno, gloria a Dios. Pero esto lo voy a compartir con otro. Porque el principio bíblico es, soy bendecido, ¿para qué cosa? Para bendecir a otro. Este es un principio. Ustedes que nos están escuchando aquí, hermanos que están a través de las diferentes conexiones, Dios te está bendiciendo, Dios te está dando esta ladera fértil, pero no solamente para estar yo en una zona de confort, sino para que todas las demás personas alcancen esa bendición. Y eso es lo que Dios había hecho con el pueblo. Dice el versículo 2, estamos en Isaías 5:2, Dios vino y cercó, noten, había cercado, esto es como cuando usted le agarra amor, ¿verdad? Hay no sé cuántas hermanas acá tienen algunos siembros, ¿verdad? Déjeme decirle que yo me crié aquí cerca, hermano, diríamos, aquí en una comunidad que se llama La Chona, aquí queda en el 31, de ahí es mi familia de madre. Y entonces mi abuela tenía la Milflores, que pega mucho aquí, y tenía otras plantas, y entonces había un amor de ella hacia eso. Y ella todas las mañanas usted la iba a ver con su siembro. O sea, cuando tú amas algo, le dedicas ¿qué cosa? Tiempo. Y la gente dice, no, pero ¿para qué? ¿Para qué esto siempre? Porque tú le tienes ¿qué cosa? Amor. Algunos cuidan otras cosas. Y Dios, el amor de Dios siempre ha sido su pueblo. El amor de Dios siempre ha sido sus hijos. Y Él estaba cuidando. Y dice, vino y le acercó. Le puso un cerco. ¿El cerco qué representa, hermano? Esta mañana lo vamos a descubrir. Pero ¿cuál es la función del cerco? Eso sí me lo puede decir. Quizás usted no sabe todavía qué cosa es la cerca, pero usted me puede decir, si usted cerca un terreno, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiéndolo, ¿verdad? Si usted cerca su casa, es porque la está protegiendo. Si usted cerca un vehículo, usted lo está protegiendo. Y entonces, mis hermanos, viene Dios y hace un cerco, ¿verdad? Dios con mucho amor luego dice la despedregó, o sea, era en realidad aunque era un lugar fértil, es porque Él lo hizo fértil. Aquí encontramos una lección importante, hermano. Muchas veces nosotros nos desesperamos y a veces decimos, bueno, voy a emigrar aquí, voy a irme allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero hermano, ¿sabe? Y aquí hay una lección importante, hermano, quizás a los hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo, donde tú estás, aunque sea el país más pobre o el país más rico, ahí está Dios. Y el Dios de Nicaragua es el Dios de Estados Unidos. En otras palabras, donde solo hay piedras, donde solo hay desierto, donde solo hay, hermano, el cerecal, Él puede convertir eso en lugar fértil. Amén. Esta es una lección importante. Mire, es que en realidad el tiempo va a ser corto esta mañana de aprender tantas gemas que estamos encontrando en esta parábola. Él agarra, y yo me imagino la paciencia de Cristo. Recuerden que el Padre es el labrador, amén. El Padre, yo soy David y mi Padre, ¿qué cosa es? Usted se imagina al Padre, va conmigo, va el Padre con su galón de agua, va el Padre, ¿qué más? Con su piocha, va el Padre con su machetito, piedra a piedra, con aquella paciencia, porque Él dice, aquí van a estar mis hijos.
qué amor del Padre, qué amor. En otras palabras, hermano, no importa las condiciones que actualmente tengamos, las dificultades que estemos enfrentando, Dios puede quitar esas piedras. Dios puede convertir ese problema difícil que estamos enfrentando, esa situación difícil que tú estás enfrentando, y hacerla fértil. Dios puede cambiar tu vida, en vez de piedras, hacer tu vida fértil. Amén. Vidas fértiles, vidas productivas. Amén. Y entonces dice que la despedregó. ¿Okay? Porque fácil es llegar a comer el fruto. Sí, pero duro es, ¿qué cosa? Limpiar, cercar, cercó, despedregó. Vea bien, con aquel amor. Y eso es lo que Dios ama. Y a veces pasamos procesos. Mi querido hermano que me está escuchando en esta hora, quizás estás pasando un proceso difícil. Él está quitando la piedra de tu vida y tú dices, es que Dios me quitó esto, es que Dios he pasado esto. Hermano, no importa, tú tienes que perseverar aquí, tú tienes que seguir en este camino, porque Él quita la piedra, pero con un propósito. Amén. No te desesperes, hermano querido. Si está quitando Él la piedra, es porque Él sabe lo mejor. Y a veces tú dices, sí, se lo dijo a Marta, quita la piedra. A veces nosotros decimos, pero es que yo quería tal cosa, pero viene Dios y dice, no, esto lo vamos a quitar, porque yo tu vida la voy a hacer fértil. Porque yo ese desierto en el cual tú estás actualmente, yo lo haré la mejor lugar. Y Él es el labrador, y dice, esta rama está mala, la vamos a podar. Esta hoja está mala, la vamos a podar. Dice, ay Señor, me duele, me estás podando, pero es lo mejor. Amén. Si Él quita algo, es porque Él sabe dar lo mejor. Y luego entonces dice el texto, que en medio, mira qué tremendo, cercó, despedregó, vea qué tremendo, y en medio, ¿qué hizo? Edificó una torre. Edificó una torre. ¿Verdad? ¿Qué cosa es la torre? La torre es el vigía, hermano, el que vigila. Vamos a ir al libro, no pierda Isaías 5 porque ahí está nuestra base. Vamos a ubicarnos en Proverbios 18:10. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de los Proverbios, un poquito atrás de Isaías, ¿verdad? Proverbios, ahí después de Salmos. Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 2, el versículo 10. Dice que pone una torre, edifica una torre, y dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Qué es esa torre? Torre 18:10, Proverbios capítulo 18, y se ubica en el versículo 10. Torre fuerte es, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. A él correrá el justo, y será, ¿qué cosa? En otras palabras, la torre era el nombre de Él. O sea, ¿por qué está en medio? Porque en medio del pueblo de Dios tiene que estar el nombre. Y en la Biblia, ¿qué simboliza el nombre? Si usted hace un estudio de lo que es el nombre en la Biblia, usted va a descubrir que el nombre en la Biblia siempre representa el carácter. Cuando usted estudia los 144,000, allá en Apocalipsis 14 dice, tenían el nombre del Cordero en sus frentes. En otras palabras, el éxito de esa viña era tener el nombre, o sea, el carácter de Dios. Y el éxito de nuestra vida será ese. Que esa torre, que ese nombre esté sellado. Que nosotros reflejemos el carácter de Dios. Amén. Y esa es la obra. Entonces, la torre representa el carácter de Dios. Ahí en el medio, en otras palabras, esa viña tendría éxito, nuestra iglesia tendrá éxito siempre y cuando tengamos el nombre, el carácter de Dios. Y nuestra vida, y tu vida, mi hermano. Ahora dice ahí, sigamos leyendo, hermano, que en ella había también un lagar. Un lagar. El lagar en la Biblia viene siendo como un cuadro embaldosado a un ladito donde se preparaban, donde se pisoteaba el jugo de la vid para preparar los mejores vinos. Luego dice, había un lagar
Porque la viña traía el derramamiento de la sangre de Cristo. El lagar representa siempre en la Biblia, cuando usted estudia acerca del lagar, se va a dar cuenta que es el lugar que representa la muerte de Cristo. Por eso se dice en la Biblia que Cristo pisó solo el lagar cuando Él fue al Calvario. Y entonces dice, hermano, volvamos a Isaías 5, ¿verdad? Perdón porque no les avisé. Isaías 5:2. Había un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Aquí hay un problema. Aquí hay una dificultad, hermano. Aquí hay una dificultad. Dice que Dios tiene expectativas. Hermano, yo creo que el que es padre tiene expectativas, ¿sí o no? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Puedo ver su mano? Muchos de ustedes allá en la televisión, yo sé que sí. Tú tienes sueños, ilusiones. No solo con tus hijos, quizás con un negocio. Usted viene y dice, bueno, voy a poner este negocio. Usted dice, bueno, voy a pagarle la universidad a mi hijo. Usted dice, mi hijo se va a casar. Tiene expectativas. Las expectativas, hermanos, son los sueños, son las esperanzas, son las cosas que usted pone. Y Dios está empeñado. Él estaba esperando. Invirtió tiempo, invirtió talento, invirtió todo. Y dice, esta viña va a dar. Hermano, se tiene que dar. En otras palabras, Dios espera de nosotros, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Así como nosotros esperamos de Él, porque nosotros decimos, Señor, dame salud este 2021. ¿Cuántos lo dicen? Así, cuando venía el año, siempre que hay año viejo, la gente hace promesas. Y usted dice, Señor, que este año esto, que este año aquello. Usted dice, líbrame de la pandemia. Expectativas, todas las tenemos. Señor, necesito un trabajo. Expectativas. Usted y yo tenemos expectativas. Dios también las tiene. Pero cuando tus expectativas no se cumplen, cuando tus sueños no se cumplen, usted siente algo muy triste. Y eso sintió Dios. Dios tenía planes. Dios tenía expectativas. Llama al pueblo, funda la viña y entonces establece esa expectativa. Pero finalmente, hermano, dio uvas, dio frutos, sí, dio frutos, pero ¿qué frutos dio? ¿Qué frutos dio? Silvestre o algo salvaje, o sea, un fruto, no eran frutos dulces. Otras versiones dicen uvas ácidas, uvas agrias. En otras palabras, hermano, ¿qué tipo de frutos estamos dando tú y yo? Ojo, ¿cuáles son esos frutos? Vamos a Gálatas 5. ¿Tú y yo somos uvas dulces? ¿O tú y yo seremos uvas ácidas? ¿Qué tipo de uva soy yo? Ah, interesante, hermano, ¿verdad? ¿Qué tipo de uva eres tú, mi querido hermano, que nos estás viendo a través de las plataformas? Recuerda, Dios espera, ahora es que Dios renunció, no, Dios sigue esperando igual, hermano. Déjeme decirle que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si a ellos les pidió, a nosotros también nos va a pedir. Porque Él ha venido cercando tu vida. Él ha venido despedregando tu vida. Él ha venido ayudando tu vida, ¿sí o no? Amén. Y lo menos que Él dice, hey, es hora que me dé frutos. Es hora, quiero ver, y entonces quiero ver tu sabor. Porque al fin y al cabo, las uvas lo que hacen es degustar, ¿verdad? Usted come una uva y usted dice que rico cuando es dulce, pero cuando es ácida. Yo recuerdo hace algunos años que en Nicaragua estuvieron sembrando, no las volví a ver allá al lado de Norte, y entonces uno compraba unas bolsitas y entonces las uvas de aquí eran tremendamente ácidas. Diferente cuando uno compraba la uva de exportación. Pero nota lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, hablando de los frutos dulces, sí, frutos dulces, pero los frutos ácidos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5, hablando de los frutos. 5:19, hermano, ubiquémonos en Gálatas 5:19, ¿verdad? Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 19, ahí está.
Ahí lo habla claro la palabra de nuestro Dios. En Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. Hablemos de las uvas ácidas. Estas son uvas ácidas. ¿Qué es lo que produjo aquella viña? Uvas ácidas. Nota lo que dice. Adulterio. Si yo estoy en adulterio, soy un cristiano ácido. Adulterio, ¿qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¡Wow! Por favor, Pablo, no sigas leyendo. Hermano, tenemos que salirnos de esa lista si tenemos alguno de esos problemas. Porque déjenme decirles que a veces nosotros decimos, bueno, yo no soy alcohólico, yo no ando robando, pero quizás tengo envidia, quizás tengo odio, quizás tengo rencor, quizás al hermano que asiste a mi misma iglesia no le hablo. O en la casa. Entonces, hermano, esperaba uvas dulces y mira lo que tengo. Sueños. Dios sintió, hermano, déjeme decirle, Dios sintió una profunda decepción. Dios sintió una profunda decepción. ¿Alguna vez tú te has sentido decepcionado? Planes, sueños, proyectos, ilusiones, y todo se derrumbó. Ahora note lo que dicen luego, hablando de los frutos buenos. Hablemos de los frutos que sí debemos de dar. Dice en el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor. Qué dulce es eso, ¿sí o no, hermano? Ah, qué rico es. Y eso esperaba Dios del pueblo. Esa viña de la cual está hablando ahí es el pueblo de Israel. Ahora, ojo, no es que allá la vara fue más alta y con nosotros la cosa es más suave. No, es igual, hermano. No soñemos que Dios rebaja la cosa. O sea, es que nosotros ahora estamos, me decía un hermano, nosotros damos la gracia. Hermano, la gracia existe desde la fundación del mundo. Dice Apocalipsis 13:8, que el Cordero fue inmolado en la fundación del mundo. Los judíos fueron salvos por gracia. Nunca Dios ha establecido la ley para salvar al hombre, desde la caída. Esto es muy importante. En otras palabras, la norma de Dios sigue vigente. A como Él trató, me trata a mí. Dios no es imparcial, no tiene favoritos, no. Y entonces, los frutos de Dios, amor, ¿qué más? 22, gozo. Hermano, el gozo es la capacidad de estar sereno aun cuando tengamos problemas. Me levanto, no tengo que comer, me gozo porque Dios va a proveer. Estoy enfermo, pero me gozo porque Él me va a sanar. Estoy triste, sí, una mala noticia, pero me gozo porque Él va a resolver. ¿Me entiendes qué cosa es gozo? No es que el gozo no es que voy a andarme riendo 24 horas, no. El gozo es la capacidad de mantenerme positivo a pesar de las diferentes circunstancias. Y dice la palabra de Dios, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Vea qué tremendo. Fe, mansedumbre. Wow, imagínense. Si aquí todos somos uvas dulces, entonces todos somos como Moisés. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina que Dios diga de usted, Herrera es la más mansa de toda la tierra? Imagínese usted que Dios diga eso. Significa, hermano, que estamos siendo muy dulces, amén. Y ojalá seamos dulces, porque imagina, a veces nos levantamos muy agrios, ¿sí o no? A veces dice, ala, hoy sí se levantó con un genio. Y entonces, hermano, dice la palabra, templanza, mansedumbre. Vamos ahora, por favor, al libro de Mateo 22. ¿Qué hace Dios? Dios, hermano, con mucho dolor, Mateo 22, por favor. Ahí está lo que hizo con esa viña. Vino Dios y dice, bueno, ok, ustedes no dieron el ancho, ¿verdad? Ahora, ojo, hay salvación para los judíos, siempre hay salvación para los judíos, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña el sionismo, ¿verdad? La Biblia no dice que Israel sigue siendo el pueblo especial de Dios. Y ojo,
Y cuando lo fueron, era para que Él, a través de ellos, todo el mundo fuera pueblo de Dios. O sea que ni aún antes Dios tuvo exclusividad con los judíos. Eso es muy importante aclararlo. Porque a veces en la teología evangélica y otros hermanos dicen, es que el pueblo, ellos son, no, ellos, nosotros, todos. ¿Por qué? Porque Dios amó a todo el mundo para que nadie se pierda. ¿Cuánto es todo el mundo? Todo el mundo. Aquí no hay favorito. Ahora, nota lo que dice Mateo, hablando de la viña. Hablando de la viña, dice en Mateo el capítulo 21. Viene Dios, cercó, construyó, cuidó. Yo imagino al Señor de noche, hermano, desvelado, cuidando. Puede venir, y cuando Él miró las uvas que ir creciendo y los frutos, dijo, qué alegría, que voy a cosechar. Hermano, pero cuando da el primer mordisco, ¿qué sintió, hermano? Ácido. Y ahora miren lo que pasa. Mateo 21, 33. Mateo 21, 33. Oído otra parábola. Esta parábola está conectada con Isaías 5. Había un hombre de padre, ese es el padre, plantó una viña, la cercó. ¿Qué cosa es el cerco? Ya lo vamos a ver. ¿No? Manténgase conectado, hermano, en la plataforma. Ahí vamos, mi querido hermano. Por eso yo le decía que en la Biblia todo está interconectado. La Biblia, hermano, y qué belleza es la Biblia, qué maravilloso es la Biblia, que cada texto tiene que ver con otro texto. Usted va a descubrir, aquí Jesús está explicando esa viña. Viene Jesús y explica la viña. Y entonces dice, la plantó, la cercó. ¿Qué cosa? Aquí hay una luz para saber qué cosa es la viña. Saber qué cosa es la cerca. ¿La cercó con qué cosa? Dice. ¿La cercó con qué cosa? Con un vallado, una valla. ¿Verdad? Cavó en ella un lugar, edificó una torre. ¿Qué cosa es la torre? El carácter de Dios. Proverbios 18:10, ¿recuerdan? Torre fuerte es el nombre de Jehová, o sea, el carácter. La característica más importante de nosotros, de nuestra amada iglesia aquí, debe ser que tengamos el carácter de Cristo. El resto es añadidura. Porque si yo hablar en muchas lenguas y no tengo amor, es importante. Nosotros debemos de practicar la reforma pro salud. Amén. Pero para ser gente dulce, no alguien que no come carne y un amargado, no, eso no sirve. Si yo vivo la reforma pro salud es para ser una mejor persona. Amén. Amén. Cuidado, no nos confundamos. El carácter y luego el resto. Separado de mí. Y entonces mire, viene él. Note lo que dice Cristo, y la arrendó ¿a quiénes? Arrendamiento, alquilamiento, hermano, al mayordomo, a unos labradores. Esa se la dio a los judíos. Pero ojo, no era de ellos. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en Juan 15, arrancando el sermón? ¿De quién era la viña? Yo soy la viña de Cristo. O sea, la verdad es absolutamente de Cristo. Nadie tiene dueño. Porque a veces hay gente que dice, no, que nosotros tenemos, es que nosotros somos, no, usted no es dueño, nosotros somos pámpanos. Amén. Y entonces dice el texto, que la da a los arrendadores, en este caso, como nos ha dado a nosotros. ¿Qué somos nosotros actualmente? Según esta parábola, usted y yo somos los mayordomos, los que estamos arrendando esto, y se nos va a exigir sí o no. Ya lo va a ver, a ellos les exigió, no crea que nosotros no. Por eso es importante qué tipo de frutos nosotros estamos dando. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. ¿Quiénes eran estos siervos? Los profetas, hermanos. A los labradores para que recibiesen sus frutos. Quería ver un pueblo santo, como cuando envía a nuestro pueblo grandes siervos de Dios.
como cuando los siervos hacen un esfuerzo por llevar esta señal a muchos lugares, como cuando usted hace un esfuerzo por venir a la iglesia. Dice, y entonces dice la Biblia, mas los labradores tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Exactamente Cristo. Ahora, ojo, esta parábola, ¿sabe con quién la está conversando? Con todos los maestros de la ley. Jesús está en una reunión con los maestros de la ley. Porque en el 23, ¿sabe lo que viene en el 23? Lo hay contra los fariseos. O sea, está platicando con la crema innata de la dirigencia. Y le dice, miren señores, y le está diciendo, ustedes les arrestaron la cosa, pero ustedes salieron, no dieron lo que tenían que dar. Y Dios, hermano, y Dios no disculpa eso, no es que Dios diga, oye, no pueden, tranquilos, no se preocupen, no. Frutos son frutos. O soy dulce o soy ácido. Y entonces dice el texto que cuando ellos comenzaron a matar, a golpear y a lastimar a los enviados, dijo el dueño, envió de nuevo a otros, igual que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces finalmente dijo, voy a enviar al hijo y tendrán respeto de mi hijo. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Dijo, en otras palabras, la venida, esta parábola es importante, la venida de Cristo representó para el pueblo judío la última oportunidad. Oiga esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. La última oportunidad que ellos tenían como labradores, que ellos tenían como mayordomos de la obra, fue la venida del Hijo. ¿Y qué hicieron? Dejemos que la Biblia nos responda. Finalmente, más los labradores cuando vieron al Hijo dijeron, este es el heredero. O sea, ya quedémonos nosotros, en otras palabras, adueñémonos nosotros. Venid, matémosle y apoderémosle de verdad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, lo echaron fuera. Por eso, las primeras 2 veces que Él limpia el templo, Él dice, mi casa será llamada casa de oración. Pero cuando usted lee en Lucas 13, en la última limpieza del templo, Él dice, he aquí vuestra casa. O sea, ¿por qué? Porque sin Jesús el templo no tenía sentido. Lo echaron a Él, no era más que piedras. Por eso nuestra vida, nuestra familia no puede estar sin Jesús. Jesús es, hermano, es el centro de todo. Una vida sin Cristo no tiene sentido, hermano. Una familia sin Cristo no tiene sentido. Y dice entonces, hermano, que lo echaron y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a los labradores? ¿Y sabe quién le dieron la respuesta? ¿Sabe quién le dieron la respuesta, hermano? Los mismos fariseos. Y él está conversando prácticamente con el Sanedrín. Y entonces le dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores? ¿Quiénes son esos otros labradores? La iglesia. Pero ojo, cuando habla de la iglesia, está refiriéndose a todos los que den los frutos. Esto es muy importante, porque a veces nosotros creemos que una iglesia es meramente una institución. No. La Biblia habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Porque yo puedo ser adventista, pero si no los obedezco, ¿me entienden? Dice, la arrendará a quienes, a los que den qué cosa. Porque entonces quiere decir que si no los doy como ellos, ¿qué me va a pasar? Él no ha cambiado. Y entonces dice, hermano, y Jesús dijo, nunca leíste en las Escrituras, le refuerza, porque ellos dicen, los fariseos tenían claro, dice, se le va a dar a otros. Y entonces viene Jesús y le refuerza, y le saca un texto. Este texto es de Isaías. La piedra que desecharon los edificadores, o sea, el Hijo, el fundamento, ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, yo, que ustedes he sido rechazado por ustedes, soy el fundamento. Y es cosa maravillosa. Por tanto, os digo,
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca, ¿qué cosa? Los frutos. Dios nos da oportunidad, Dios te llama, Dios te capacita, Dios te invita, Dios te usa, hermano. Pero ¿puedo perder yo ese privilegio? Y dice la Biblia, será dado a otro. Por eso dice Apocalipsis, mira que nadie tome, ¿qué cosa? Tu corona. Ojo. Y entonces ahí dice el texto, versículo 44, y el que cayere sobre la piedra será quebrantado. Luego el 45, ahí quiero ir cerrando. Oyeron las parábolas los sacerdotes, los principales sacerdotes, el Sanedrín, y fariseos, y entendieron, ¿qué significa que entendieron? ¿Sabe qué significa? Que aún el Espíritu Santo estaba luchando. Si lograron todavía entender en ese momento, es que todavía, porque usted no puede entender la Escritura, a menos que no sea por la luz del Espíritu Santo. Si ellos ese día logran entender lo que Jesús está enseñando, hermano, es porque aún el Espíritu estaba batallando con ellos. Pero qué lástima que muchas veces el Espíritu Santo puede estar luchando con mi vida, me enseña la Biblia, la comprendo, pero tomo la actitud de ellos. Ellos entendieron que estaba hablando de la historia de Israel. Ellos entendieron que estaba hablando de ellos, porque el dueño va a venir a quemar las ciudades. ¿Y cuándo vino el dueño de la viña? En el año 70, Jerusalén fue destruida. Y ellos dijeron, cuando crucificaron a Cristo, la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, qué arrogancia. Bueno, exactamente, eso fue en el 31, en el 70, 40 años después, estaban quemándole a los hijos, los romanos. Mucho cuidado con lo que usted dice. Usted nunca, le echaron una maldición a sus hijos. Lo que ellos pronunciaron simplemente vino. Y entonces dice que cuando ellos entendieron, ahí el Espíritu Santo los ilumina, pero inmediatamente rechazan la luz. Y lamentablemente así pasa en el mundo. ¿Cuánta gente recibe la luz e inmediatamente, ay, qué bonito el sermón, me gustó la enseñanza del hermano, me gusta el canal, me gusta esto, quiero, pero al momento después, oh hermano, y en esas decisiones tan importantes que el Espíritu hace con impresionar el alma, se define nuestra situación eterna. Esto es muy importante, hermano. Por tanto, hermano, cuando la luz venga a nuestra vida, no nos cerremos. Cuando usted siente el deseo de ir a pedir perdón, hágalo, porque es el Espíritu que lo dijo. No perdamos, ellos sintieron y ellos dijeron, estamos de nosotros. Pero ¿qué hicieron? Dice, pero al buscar cómo echarle mano, se querían matarlo. Usted me demostró el error. El porque déjeme decirle que la parábola, ojo, la parábola que Jesús les explica, porque Jesús se la explicó, porque ellos conocían esa parábola, porque ellos leían los rollos todos los sábados en la sinagoga. Ellos estaban familiarizados con lo que Jesús les está diciendo. Jesús tan solo usa la parábola y se la explica. Y entonces, pero ellos, cuando Jesús da la parábola, el propósito de Jesús al explicar esa parábola era redentivo. Jesús nunca presentaba las cosas con un objetivo de condenación. Bien lo dice Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Este sermón no es de condenación, esta palabra no es de condenación, este culto es de edificación y es para que Dios me vuelva a Él. En ese momento en que ellos están claros, Dios, el Espíritu Santo y Cristo esperaban una respuesta buena. Era como cuando Agripa le dijo, Pablo viene y le dice al rey, ¿qué es rey? Y el rey está tambaleado. Y le dice Pablo, antes que conteste él, yo sé que cree. Y entonces le dice aquel, como que se le fue, dice, por poco me persuade. O sea, ¿cuánta gente queda a la orilla? Es lo que pasó con ellos. Estaban impávidos. Dice, que clarita está la parábola. Y entendieron. Pero al segundo después
querían echarle, pero temían al pueblo porque él le tenían por profeta. Lamentable la actitud ante la parábola. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no renuncia a su sueño. Dios tiene un propósito. Dios no renuncia a su propósito en tu vida. Como le dijo a Jacob en Génesis 29, no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en tu vida. Y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11, los dones de Dios y el llamado de Dios son irrevocables. Dios, aunque ellos no quisieron, aunque ellos rechazaron, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Dios entonces, aunque esa viña quedó en ruina, vamos a Isaías 58. Oh, aquí va a descubrir usted y yo qué cosa es la cerca. Isaías 58. Hermano, finalmente el pueblo de Israel crucificó a Cristo, finalmente se separaron de Dios y finalmente fueron destruidos en el año 70. Dios levantó entonces un remanente a través de todos los siglos, y que al final tendría las características. Dice el libro de Isaías 58, note lo que dice, capítulo 58, vamos a leer en el versículo 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Amén. Amén. No, dice, Padre, subió el gas, subió la gasolina, no hay trabajo. En las sequías saciará, ¿qué cosa? Tu alma. Tenemos un Dios que se manifiesta en la sequía. Ojo, no está de acuerdo en eso. Eso está para que yo crea. Si tú no tienes trabajo, en la sequía te saciaré. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Créalo. O sea, no tengo que trabajar el sábado porque aún si estoy en sequía, Él me va a proveer. Cerramos aquí. Y dice, 58:13, el 12, y Jehová, ¿verdad? En el 11, Jehová te pastoreará, en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego. ¡Oh! ¿Iba a volverse a levantar la viña? ¿Iba a haber riego? ¡Claro! Mire qué tremendo. Habrá riego en tu huerto. O sea, la viña volverá a existir. Y dice, habrá riego en tu huerto. Y dice en el 11, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán, ¿qué cosa? ¿Cómo quedó la viña? Destruida. Pero iba a venir un pueblo, amén. Iba a venir un pueblo que iba a levantar esas ruinas. Dice, será llamado reparador de qué cosa? Restaurador de calzada para andar. Hermano, dice la palabra de Dios finalmente que iba a venir un pueblo que iba a agarrar esa cerca. ¿Y qué iba a hacer con esa cerca? La iba a reparar. ¿Qué cosa es la cerca? La santa ley de Dios. La protección del pueblo de Dios, la protección de tu vida, es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y dice el Señor, levantaré un pueblo que agarra, ¿cómo están los principios de la ley en el mundo hoy? Tirados. Se practica el adulterio, se practica el robo, el crimen, la maldad. Pero Dios dice, pero tendré un pueblo en Diriamba, tendré hermanos en la iglesia de Diriamba, que van a agarrar esa cerca. ¿Y qué van a hacer con la cerca? Van a repararla. Y van a decir, aquí vamos a guardar el sábado. Y van a decir, en mi casa no habrá fornicación. Así que mi hija se me casa con ese novio. Hermano, si usted no levanta su cerca, el diablo va a entrar cada vez y cada rato a su casa. El pueblo de Dios debe levantar. ¿Y serán llamados qué cosa? Reparadores de portillo. ¿Quién es un reparador de portillo? Todo aquel que exalta las normas de Dios, la santa ley de Dios. Amén. Y finalmente será huerto de riego.
y en la sequía Jehová te saciará. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, esta mañana. Que tengamos frutos dulces y que seamos uvas dulces. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Señor, gracias te damos porque no renuncias a tener una viña. Y has dicho que será levantada tu viña. Y que habrá un pueblo que será reparador de portillos. El pueblo que va a restaurar la calzada, las sendas antiguas. Padre, haznos parte de ese grupo. Danos ese privilegio de ser uvas dulces. Ayúdanos, Señor, a levantar esa cerca, a levantar tus principios en un mundo que los pisotea. Gracias por tu palabra esta mañana. Lleve tu riego, lleve tu amor a cada hogar que nos ve a través de las diferentes plataformas y a nuestros hermanos que están presentes. Quédese con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.